Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco. Muy buenas, Rafael. ¿Qué tal? Vamos a hablar de la película de Abyss que has pedido. Antes de nada, para quitarnos esto de encima, los avisos. Esto es una videocrítica de la película de Abyss de James Cameron con spoilers. Rafael, que ha pedido la videocrítica, la ha visto y la tiene muy pateada, por lo que he podido ver por sus notas, que vamos a repasar, Rafael. Pero el que no la haya visto, pues que no vea la videocrítica porque hay spoilers, ¿de acuerdo? Vamos a destripar la película sin ningún tipo de problema, porque Rafael y yo la tenemos muy vista, muy trabajada, muy observada, muy analizada y es muy interesante la película. Pero claro, si os cuento todo lo que pasa, como voy a hacer ahora, pues os destripo bastantes cosas. Así que cuidadito con ver la crítica si no habéis visto la película, ¿de acuerdo? En segundo lugar, segundo aviso, esto es un vídeo de la revista Acción. Acción en papel, revista mensual que podéis conseguir en el kiosco, que la podéis conseguir en el kiosco o bien pidiéndola aquí abajo en la dirección que os van a poner. Dentro de la revista Acción llevamos coleccionables, llevamos artículos, actualidad, entrevistas, noticias, todos los estrenos del mes y entre otras cosas pues llevamos fichas, muchas fichas. Mira, aquí hay otra de Alien, o sea, hay otra de James Cameron, Aliens. Pues coleccionables de fichas a cascoporro, como suele decirse. Si os interesa, pues otra de James Cameron, Terminator, es el modo Cameron, la revista Cameron. Como digo, es un mensual y podéis conseguirlo en el kiosco o aquí abajo en la dirección que os pongan. Y si os gusta el vídeo podéis darle a like y podéis suscribiros al canal. Y además tenemos una sección premium de membresía con distintas posibilidades para, si queréis, apoyar la revista y tener pues una serie de vídeos exclusivos que podéis informaros también en la página de la revista Acción. Dicho todo esto, Rafael, vamos con la película que nos trae aquí, que es de Abyss. Yo he visto la edición de lujo, la versión de 2 discos, que es la que tú me pediste que viera, la extendida. Realmente creo que es la que hay que ver, si se puede, si es posible conseguirla. Tiene un montón de contenidos adicionales. Y, entre otras cosas, pues como dice mi colega Teli Chavalas, es la versión de los tsunamis. Estamos haciendo spoilers porque podemos hacerlos. La versión de los tsunamis, 2 horas de contenido extra tenía esta edición. Y aquí te cuentan pues de todo un poco, ¿no? Entre el contenido extra vienen las 2 versiones, la versión cinematográfica que se estrenó y la nueva versión con 28 minutos, que es la versión extendida con los 28 minutos añadidos. Tengo que decir que son 28 minutos que no se notan, porque si algo se puede decir de esta película es que tiene un ritmo excepcional. Yo creo que de las de James Cameron, junto con Aliens el regreso, es la que tiene mejor ritmo. Indudablemente, la que tiene mejor ritmo. Junto con Aliens el regreso. Porque va como un tiro, va como una bala. Y la broma alcanza 2 horas 40 minutos con la extendida, me parece. Y bueno, aquí hay hasta un especial de efectos visuales y tal. En fin, yo me he echado un vistazo en profundidad a esta edición. Una edición que la tengo entre mis joyitas de colección. Y tenía que agradecerte, antes de nada, Rafael, que la hayas pedido porque me ha permitido volver a ver la película pues con otros ojos. Yo esta película la había visto como espectador. No había llegado por distintos motivos, no había tenido que trabajar con ella como periodista ni como crítico, ni en clave de análisis, y la he redescubierto y ha mejorado mi opinión sobre ella. ¿Tiene que ver esta mejora de la opinión con el hecho de que he visto 28 minutos más en la edición extendida? Claramente sí, claramente sí. Realmente no llego, bueno, entiendo que era una cuestión comercial y demás, pero no llego a entender por qué quitaron esos 28 minutos. El tema de los tsunamis a mí me parece esencial por lo que es la articulación y la estructuración del discurso de la película y no concibo ni entiendo por qué, bueno, ya digo, motivos comerciales
estas cosas que hacen a veces los estudios, ¿no? Contratan a un tipo para que haga una película, un tipo, bueno, de respeto, de prestigio, y después se saltan a la torera lo que ese tipo ha rodado y le obligan a hacer una versión cortada y demás. Un poco absurdo todo. Pero bueno, es cómo funciona el sistema de Hollywood y las... En esto tienen mucho peso también esas sesiones sorpresa de exploración de la opinión del público, donde pues se les proyecta la película que se va a estrenar, una versión, una edición, y entonces se les pide que opinen qué les gusta más, qué quieren menos. Y este tipo de cosas, voy a ser sincero, es como dejar el asilo en manos de los locos. ¿De acuerdo? Tú tienes a James Cameron. James Cameron te ha organizado una película con un metraje, y cuando te cargas el metraje normalmente te estás cargando la película. Esto es un hecho. A partir de ahí entraremos en temas de propiedad, de quién es la propiedad de la película, etcétera. Evidentemente el estudio produce, en fin. Pero eso es un huerto, no nos vamos a meter ahí, Rafael. Pero bueno, que está claro que esta edición extendida es mucho más coherente, lógica y mejor que la otra edición, y que lo que más me ha sorprendido es que con 28 minutos más funciona mejor de ritmo que la versión que yo tuve la oportunidad de ver en el cine en su momento. Otra cosa que quiero decir de esta película antes de meternos en que yo quiero empezar con tus preguntas para que no se queden, sino quiero empezar contestando a tus preguntas y después ya yo sigo con mi comentario, porque me parece interesante contestar a lo que nos has mandado, y además te agradezco que hayas mandado estas opiniones y demás. Fíjate, yo creo que esta película, como historia de amor, como historia romántica, que lo es, me interesa más, me parece más sólida, y hasta si me apuras, aunque sea una historia de pareja separada, divorciada, pidiendo divorcio, tal, que no lo es del todo, y que después se reencuentre, me parece más sólida que la del propio Titanic. Creo que es la mejor historia romántica de las que cuenta la filmografía de James Cameron, es la que le salió mejor. Y si yo tuviera que señalar una historia de romance dentro de toda la filmografía de James Cameron, sería esta. No sería la de Mentiras Arriesgadas, no sería la de Terminator, no sería la de Titanic, no sería la de Avatar, sería esta. Creo que esta película es la que aborda ese asunto con más interés, más gracia, de una manera más madura, y asociando el tema amor-muerte, que eso siempre funciona muy bien y está muy claramente asociado en la película. Dicho esto, también he dicho antes, la que va mejor de ritmo. Hombre, Terminator iba muy bien de ritmo, pero es que Terminator es una película mucho más corta, entonces por eso no la he metido en la ecuación de las que van mejor de ritmo. Aliens, El Regreso, que también hay que ver la edición extendida. De hecho, hay videocrítica en este mismo canal. También alguien me pidió una videocrítica en este mismo canal de Aliens, El Regreso, y también, por supuesto, me vi la edición extendida. Las dos son películas largas, en las que no se nota que son largas. A mí, de verdad, Rafael, esta película me pasó como si fuera una hora de hora y media. Y no dura hora y media. Dura 2 horas 40 más o menos. O sea que está muy bien articulada de ritmo y demás. Si te parece, vamos a ir a despejar tus preguntas o tus planteamientos, tus opiniones, y después yo continúo con mi comentario de la película. Me dices: estimado Miguel, primero de todo un placer escribirle. Bueno, que me has sido lector de las críticas de finales de los 90, cosa que te agradezco, el seguimiento y el tesón en seguirnos. Y que conserve las revistas, pues me parece excelente, porque, bueno, en definitiva casi hemos hecho una colección sobre cine, y creo que ahí hay mucha información, mucha ficha, mucho dato, y eso siempre es interesante conservarlo. Y tengo un libro que coescribió usted en los 90, Guía del Cine Independiente Americano, efectivamente, un poco hablando de cómo funcionaba el cine americano. Es cierto que tengo ese libro, el libro estaba publicado, yo creo que está descatalogado ya. Libros y revistas con 16 años, en fin, que siempre ha sido una persona fiel a los disparates que yo pueda sacar de esta cabeza, con lo cual triplemente agradecido. Me considero un gran fan del cine de Cameron y considero a Abyss como su obra cumbre, junto con Aliens. Pues fíjate, yo sí, y lo completaría con Terminator, con la primera de Terminator. Si hubiera que organizar una trinidad
de obras maestras del director, coincidiría plenamente contigo, y más, como te he dicho antes, fíjate, aunque he leído esto, pero claramente antes de esto ya pensaba pues como tú, es decir, como te he dicho, para mí de historia romántica es la más sólida, pero además es la que va como un tiro en ritmo, y fíjate que precisamente te he citado a Aliens. En cuanto a expresar sus tics que seguirá desarrollando en posteriores películas, es cierto, es un buen resumen del tipo de recursos que tiene James Cameron. A ver, yo considero que James Cameron siempre anda un poco justo de guión. Y cuando hablas tú de los tics, le pasa un poco eso, ¿no? Que no diré exactamente, bueno, no quiero decir que siempre está contando la misma historia, pero está claro que muchos recursos se van repitiendo en su filmografía, ¿vale? También creo que Abyss es un antecedente muy potente del planteamiento de afrontar retos de Avatar, precisamente por todo lo que fue esa envergadura de rodaje en esos grandes contenedores, por decirlo así, contenedor barra piscina, donde se rodó la película. Los participantes en el rodaje lo pasaron muy mal. Llegaron a crear una camiseta que ponía "Yo sobreviví al rodaje de Abyss", y realmente ahí hubo más que palabras. O sea, James Cameron rodando es un tío duro, es un tío exigente, es un tío que los rodajes se prolongan mucho más tiempo de lo que habían pensado en principio, habitualmente. O sea, es un tío, bueno, mira lo que está pasando con Avatar, pero es que esto mismo le pasó con Mentiras arriesgadas, que hubo una actriz, la actriz que hace como de femme fatale en la película, que firmó, y firmó iba a estar, no sé si era unas semanas, y acabó la mujer allí ceñida varios meses a ese proyecto, ¿no? Más allá de lo que pensaba. Entonces, no solo por toda esa, sino por ejemplo el diseño que él hace de escafandras con su hermano, porque claro, lo que era, ellos necesitaban, Cameron necesitaba tener un tipo de escafandra, digamos, soporte vital para los buceadores, a nivel cara, a nivel cabeza, donde se vieran las caras, porque él necesitaba para que el actor trabaje y demás, ¿no? Y entonces crean ese tipo de cosas, y después esas se han aplicado incluso a las propias inmersiones y a la propia industria de este tipo de materiales, ¿no? Digo esto porque también es un avance en esa idea de forzar las fronteras, de explorar las fronteras de hasta dónde se puede llegar con el cine, ¿no? Y esa idea, que es la que mueve a Avatar y su trabajo en Avatar. Fíjate que Avatar 2 dicen que va a transcurrir mucho bajo el agua, con lo cual es muy interesante porque la tendremos más conectada todavía con Abyss. Y es lo que a mí me llama más la atención de Avatar 2, porque yo tengo que reconocer que Avatar 1, con su guión argumento de Pocahontas, nunca me sedujo a nivel de guión. Visualmente es un espectáculo, evidentemente, y es un logro, pero a nivel de guión no me motivó demasiado. Tampoco me parece que el guión de Titanic sea el sumum de... no. Y a mí me parece que lo que yo más espero de Avatar 2 es precisamente ese planteamiento de vamos a ir bajo el agua, precisamente por el buen recuerdo que me deja Abyss de ese asunto. Entonces sí, lo de los tics lo suscribo. Ese personaje de Michael Biehn, que es un clásico de la filmografía podríamos decir que es un clásico de la filmografía de James Cameron, considerando su participación es el San José de la leyenda crística de Terminator, no lo olvidemos. Y es también el marine de Aliens el regreso, ¿no? Es una figura como central, ¿no? Y aquí parece que está jugando a darle otro papel, ¿no? Que también está jugando con el actor a dar otra versión, ¿no? De interpretación del actor y demás. Y está muy bien. Hay que decir que para mí Michael Biehn está mejor en Abyss que en Aliens el regreso como actor. Y Michael Biehn está mejor aquí que en Terminator. O sea, pero aquí porque hace de antagonista, hace de villano, y además de villano pirao. Con lo cual, con el tema del tembleque y tal, que está muy bien explicado. Entonces, sí, forma parte de los tics, estilemas, llamémoslo como queramos, un poco de los recursos que repite James Cameron en muchas de su filmografía, ¿no? En muchas de sus películas.
y me pones, efectivamente, esto, lo que tú llamas TICs, que son efectos especiales más allá del estado del arte, efectivamente, lo que yo te estaba diciendo, explorar las fronteras, hasta dónde se puede llegar en el cine, qué se puede hacer en el cine, cómo se puede ir más allá de lo que ya está hecho. Efectivamente es, digamos, un tipo de película que hoy en día, esta de Abyss, en su momento cuando la hizo solo James Cameron, podía meterse en este sarao, podía estar lo suficientemente zumbado como para meterse en este sarao. Y ser lo suficientemente atrevido para forzar esta frontera, porque tiene una parte de pionero y porque tiene una parte de interés tecnológico. James Cameron es un tío que no solo es un director de cine, sino que además es un hombre inquieto a nivel de deporte de riesgo, aventura, etcétera, ¿no? Entonces lo que está haciendo aquí es una sobrada muy importante en Abyss. Creo que no tenemos mucha oportunidad de ver proyectos como este y que creo que cada vez los vamos a tener menos porque tiran de ordenador y no se complican la vida de tener metidos en unos contenedores sumergidos a los actores, con todo el equipo mosqueado, corriendo riesgos importantes. Es decir, tiras de ordenador y te lo quitas de en medio, que es lo más habitual en el cine, ¿no? Entonces sí, efectos especiales más allá del estado del arte, mujeres fuertes, estoy totalmente de acuerdo. Se habla poco de la aportación de James Cameron a la reivindicación de los papeles femeninos dentro del cine de acción, con protagonismo y con solidez, con solvencia y con capacidad de supervivencia por sí mismas. Eso es un clásico de toda la filmografía de James Cameron. Y lo tenemos en prácticamente todas sus películas, ¿no? Cuando la gente dice, cuando coge como icono feminista a la princesa Leia de Star Wars, yo siempre digo, bueno, sí, bueno, vale, pero nunca olvidemos, no es una cuestión de cronología, por cronología está antes Star Wars que Alien de Ridley Scott, pero el que le da vuelo de verdad a Ripley es James Cameron en Aliens el regreso. Y ahí tienes un papel femenino potente. La presentación del personaje de Mary Elizabeth Mastrantoni en esta película es genial, porque es ese plano que van bajando el helicóptero, salen las botas de los marines y demás, y rápidamente te salen los zapatos de ella, ella con sus tacones, con su falda, sus tacones, sus piernas, pim pam, y mandando un poco el mensaje claro, ¿no?, de empoderamiento, de eso que tanto se habla hoy en día, pues lo tenemos aquí, mujeres fuertes y autosuficientes. No olvidemos que en esta película el primer sacrificio lo hace ella, y me estoy refiriendo a la secuencia de la muerte, porque lo interesante de esta película es que los dos amantes tienen que pasar por la muerte, los dos tienen que morir, y así lo dice el propio diálogo, los dos tienen que morir, y durante un tiempo están muertos, para renacer, y con ese renacimiento viene otra vez reponer el vínculo que tenían entre ambos, ¿no? Entonces, eso de mujeres fuertes también genera una facilidad de crear algún tipo de vínculo muy interesante que se establece entre los personajes protagonistas de esta película a un nivel de guerra de sexos, que casi es en la parte más, si se quiere, entre comillas, humorística del relato, es tipo screwball comedy, donde pues hay una pelea de igual a igual entre ambos, de una especie de enfrentamientos, de guerra de sexos, que casi está adaptando, como lo hace la película en general en todo su equipo. Hay que decir que es una película de grupo, con un protagonismo claro de ellos dos, ¿vale? Pero es una película de gente que trabaja en equipo y demás, ¿no? Y eso recuerda mucho a Howard Hawks, un clásico del cine, las películas de Howard Hawks, y el tipo de mujer que manejaba Howard Hawks cuando quería pintar mujeres perfectamente capaces de moverse en un mundo inicialmente pensado solo para explotación de personajes masculinos. Este tipo de figura femenina que podemos remontarla a Howard Hawks resuelve sus propios problemas, se mueve en el mundo masculino con tanta capacidad como los propios hombres, y rápidamente acaba tomando un protagonismo creciente en la historia a un nivel bastante interesante. Los malos, muy malos, como ya hemos comentado, Michael Biehn, yo creo que es uno de los mejores personajes de Michael Biehn,
superando Aliens, su contribución a Aliens, El Regreso, y su contribución a Terminator. Y hay que decir que Michael Biehn es un tipo, yo creo que al que no se le proporcionó tanta oportunidad como podría haber tenido para forzar más su máquina como actor. Creo que le dieron papeles muy esquemáticos, tópicos, excesivamente arquetípicos, y no le dejaron salirse un poco digamos, de la etiqueta, ¿no?, que le había marcado con Terminator y con Aliens, El Regreso y demás. Hizo algún otro papel más o menos interesante, pero no llegó a despegar, en mi opinión, tanto como podía haber despegado. Salvo, y para mí diría que este es probablemente, alguien me podría corregir, a lo mejor si me equivoco, no voy a revisar la filmografía de Michael Biehn, tampoco es para tanto, pero yo diría que Michael Biehn, este es su mejor papel, o por lo menos seguro que está entre los 5 mejores. Yo diría que este es el mejor. Después tenemos Armas Nucleares. En todas sus películas hay armas nucleares, salvo en Titanic, como tú bien dices, porque en Titanic no podía meterlas. También te digo una cosa, a Titanic le hubiera venido bien algún tipo de tema nuclear ahí, porque Titanic tiene algunos ratitos que dice, bueno, está muy bien, muy bonito todo, pero fíjate que en Titanic hace el mismo juego que aquí, le sale muy bien, porque hace la misma fórmula que aquí, es decir, tienes una historia sentimental, una historia de romance, pero la rodea de acción, la rodea de espectáculo visual, y lo que ocurre es que para mí en Titanic, pues, digamos que hay una dependencia de una historia muy sencilla, de carácter sentimental, un Romeo y Julieta de libro, ¿no? Entonces, es totalmente previsible casi lo que va a pasar, ¿no? Mientras que aquí no, aquí realmente la primera vez que veías la peli decías, a ver, es James Cameron, ¿no? Tampoco no suele ir por ese camino, pero en aquel momento no lo teníamos tan calado. Y decíamos, este se ha cargado a alguien aquí. Y no es el caso, ¿no? Sabemos que a él no se lo ha cargado, pero con ella hay un momento que te hace dudar el tío. Con ella hay un momento muy serio que te hace dudar y dices, vale, y ahora la película irá por otro lado, porque, en fin, esta mujer ha palmado. Pero bueno, sabemos cómo funciona. El ecologismo es una constante en Cameron, es cierto. Y lo que pasa es que creo que el ecologismo, cuando lo vende en Avatar, demasiado obvio. Es demasiado obvio, y creo que la clave de ecologismo está mejor servida en esta otra película. La luz azul a nivel enfermizo es curioso, es cierto, lo tenemos. Este es una buena nota por tu parte, Rafael. Efectivamente, esa luz azul que parece obsesionarle, que no sé si tiene que ver con su tema, con su obsesión también por el fondo del mar y este tipo de cosas. Pantallas, monitores por todos lados, efectivamente. Cuando normalmente yo le sacudo bastante a Michael Bay, en parte es porque cuando veo cosas de Michael Bay digo, si es que eso lo hace James Cameron como 40.000 veces mejor, y encima me interesa lo que me está contando. Quiero decir que no es solo pirotecnia, la pirotecnia la tiene James Cameron, si quiere. No creo que nadie vaya a superar a James Cameron en pirotecnia, ¿vale? El efecto visual, el despliegue visual, el espectáculo brillante a nivel visual lo tiene James Cameron, pero es que además tiene personajes curiosos, interesantes, tiene un ritmo de montaje genial, y sabe contar historias en cine. Después unas nos gustarán más o nos gustarán menos, pero la realidad es que supera por goleada a un Roland Emmerich o a un Michael Bay. Y entonces yo te propongo un ejercicio, Rafael, que es, imagínate cualquier película de Roland Emmerich dirigida por James Cameron. Cualquiera. La Roca, por ejemplo. La Roca mismo. La Roca, Armagedón. ¿Cómo hubiera quedado eso? ¿Cómo hubiera quedado eso? Todo eso de la nave espacial y tal. Y claro, cuando muchas veces mi colega busero me dice, no, pero es que, no, vamos a ver, imagínate La Roca dirigida por un buen director. Y lo que se hubiera podido liar ahí. La personalidad que tiene Cameron a nivel visual, y hay que decir que James Cameron viene del mundo de los efectos visuales.
porque Cameron se forja en los efectos visuales, curiosamente trabajando para Roger Corman, para el director y productor Roger Corman, fabricando efectos visuales para los recauchutados que se hacía Roger Corman de vez en cuando, ¿no? Y después se rueda aquella de Pirañas, la secuela de Piraña, que es una, como dice el propio James Cameron, es la mejor película de pirañas voladoras de la historia del cine, porque solo hay una que es la suya, y que la luchó bastante, tuvo que casi salir corriendo en el negativo para poder montar su versión y todo esto, ¿no? Donde aparecía ya Lance Henriksen, otro clásico del recorrido de James Cameron, ¿no? Es eso, es decir, es uno de los directores que mejor maneja el efecto visual porque viene de ese mundo. También hay que decir que creó Digital Domain, una compañía de efectos visuales, y que fue uno de los que revolucionó, junto con ILM de George Lucas, de los que revolucionó el mundo de los efectos visuales, que después daría lugar pues eso, a la revolución de Parque Jurásico, echando a un lado los efectos mecánicos para poner los efectos por ordenador y demás, ¿no? Y eso se ve en esta película. Esta película es uno de los títulos clave de esa revolución de los efectos visuales. Después Digital Domain la vendió, pero digamos que es una compañía que tiene su peso durante una etapa clave del avance de los efectos visuales en la aplicación de ordenadores y demás, ¿no? Me dices, creo que esta película que pasó algo desapercibida y que hoy en día poca gente conoce. Sí, es cierto. Cualquier veinteañero te puede reconocer más o menos Aliens y Terminator, aunque igual no las ha visto. Te pega sorpresas, ¿eh? Yo el otro día pregunté en una clase de las clases de cine que doy si habían visto Psicosis y no la habían visto. Que tampoco es delito de lesa majestad, es decir, no es un pecado mortal. Pero siempre se puede ver, siempre se puede reparar, es algo reparable, ¿no? Pero llama la atención, ¿no? Que si estamos interesados por el cine, pues no hayamos visto un título esencial como es Psicosis, ¿no? Esa gente no la ha visto. A lo mejor no han visto Aliens, a lo mejor no han visto Terminator, pero las conocen, saben. Han visto un trozo, han visto algo, hay un videojuego, en fin, no sé, ¿no? Pero con Abyss no existe eso. En parte es porque Abyss, su primer encuentro con el público, digamos que no fue tan satisfactorio como se esperaba. Yo tengo que confesar aquí que le tenía cierta inquina a la película, porque yo soy anti-Alien y casi me han querido linchar este verano por decir algo parecido a esto. Soy anti-Alien en Twitter, para que te hagas una idea, Rafael. Soy anti-Alien humanista positivista. Es decir, yo creo que en el cine lo que funciona muy bien son los alienígenas hostiles, y que los alienígenas buenos y salvadores ni me los creo ni me interesan. Pero eso es una postura personal mía. Ahora, ¿qué están muy bien servidos? Es decir, entonces, que tengo que confesar que mi primer encuentro con Abyss, lo primero que me produjo en esa edición que te digo cortada, que tenía estos 28 minutos menos de esta que he repasado ahora, pues me mosqueó un poquito el rollito de los alienígenas en positivo, ¿no? Vamos a ver, Cameron, tú eres el tío que me avisaste que ya lo sabíamos, ¿no? Pero del peligro de la máquina, ¿eh? Del peligro de la máquina. Y ahora me vienes diciendo que los alienígenas vienen aquí de visita en plan turista simpático, mochilero, a tomarse unas cañas contigo. Mosqueo total. Y también hay otra cosa que hay que decir, que es que, y esto se ve más en esta parte, por eso me ha gustado, porque en el fondo estos aliens no son tan buena gente. Primero, que son unos chulos. Segundo, que cometen un acto de injerencia en una cultura. Eso en Star Trek está muy, muy, muy perseguido. Cometen un acto de injerencia, es decir, es un poco chulería, ¿no? Es decir, a ver, chavales, o os ponéis las pilas, o dejáis de pegaros entre vosotros, o dejáis de toquetear el botoncito de lo atómico, o os echamos los tsunamis encima. Un poquito de chulería sobrada, en fin, no sé, ¿no? Es como un sujétame el cubata. Saca de mi interior ese momento de que no, sujétame el cubata. Entonces,
digamos que yo tenía un repudio inicial hacia la película cuando la vi en el cine y dije, ¿cómo es esto de que los aliens vienen aquí a chantajear al personal? Me explico, no me gusta esa idea del alien protector, del alien bueno, del alien angelito que viene a... Nunca la he comprado como diversión cinematográfica, no la he comprado. Y en otro tipo de esquema es que no me lo creo. No me creo que una especie alienígena que venga a este planeta venga de buen rollo, lo siento. Y siempre recuerdo y recomiendo, cuando llego a este tipo de conversaciones, que alguien se repase Mars Attacks. Y se repase ese momento de todos los hippies en el desierto y lo que hacen los marcianos cuando aterrizan. Y ahí, ole, Tim Burton. Otra película que hay que recuperar, Mars Attacks. Creo yo que es otra película que es perfectamente recuperable. Cuando se estrenó, todo el mundo compraba el Independence Day de Roland Emmerich, pero yo creo que la que hay que comprar es, la que hay que volver a ver, la que hay que recuperar es Mars Attacks. Entonces yo tenía un repudio instintivo inicial, ¿no? Pero aquí me lo deja muy claro, al final son unos chulos. Estos aliens son unos chulos. O sea, vienen a tu barrio y te dicen, oye, o dejáis de pegaros entre las pandillitas, o vamos a soltar un chupinazo aquí de ola que os vais a flipar. Un poquito sobrados les veo. Pero bueno, bien, vale, bien. Aceptamos barco. Pero más allá de eso, la película, como digo, está muy bien servida, ¿no? Es una película a valorar, dices tú, como una de las más redondas de su autor, totalmente de acuerdo, es lo que íbamos comentando, llena de secuencias memorables y demostrando una gran sensibilidad para el drama. Efectivamente, la escena de ahogamiento y resurrección de Mary Elizabeth Mastrantonio, que ya lo hemos comentado, y la escena del abismo, de Bud en el abismo. Y cuando le dice aquello de te quiero esposa, que es lo que tú me estás comentando aquí, efectivamente estoy de acuerdo. Fíjate que él va durante toda la película, cuando él se mosquea al principio, discute con ella, entonces coge el anillo y lo tira al retrete, y eso me parece muy bueno. Soy un tío casado de hace muchos años, me parece muy real. O sea, el tío se mosquea, tiene un arrebato, ¿no?, de bronca con la pareja. Cago en la leche, y va y tira el anillo. ¿Y qué hace? A los 3 segundos da media vuelta y empieza a buscar el anillo en el retrete. Y entonces se le queda toda la mano tiznada. Y va a llevar la mano tiznada prácticamente toda la película. Como si hubiera quedado tatuado y manchado y fuera como una denuncia de su verdadero sentimiento hacia ella, ¿no? A mí me parece que eso es genial. Y lo de te quiero esposa, pues está muy bien en el momento en que lo dice y tal. Y la acción, pues, efectivamente, como dices tú, la escena de la grúa con su coda, cuando crees que ya está todo bien y la grúa empieza a deslizarse por el abismo, es magistral, efectivamente. Una cosa que me gusta, fíjate, de las secuencias de acción de Abyss es no te pierdes. O sea, a ti te llevan a una plataforma sumergida, que ya la idea es genial, y no te pierdes. No te pierdes, siempre estás situado, siempre estás más o menos situado. Lo bien que te sitúa Cameron dentro de sus superestructuras y lo bien que tú te puedes orientar allí. Es decir, cuando Bud sale y van nadando con el compañero bajo el agua, cuando van buceando, perdón, y llegan al primer sitio, ven que no pueden entrar y tienen que seguir y se queda el compañero rezagado y el otro tiene que seguir a esa especie de lugar donde están las naves, estas submarinas y demás, los pods y tal. Estás perfectamente situado en todo momento, sabes qué recorrido han seguido ellos y tal. Y no le hace falta estar poniéndote un planillo ni nada de esto. Es lo bien que dirige en interior. Las secuencias de acción en interior son trepidantes. Hablamos mucho, yo creo que hablamos mucho de las películas de submarinos. Yo esta creo que podemos considerarla no tanto una película de submarino porque transcurra en un submarino, que no es el caso, aunque sí que hay un submarino que es el que lía todo, la lía parda, pero yo sí la considero una de las mejores películas. Podemos meterla dentro de la colección de películas de submarinos por cómo se mueve por el interior de esa base, con la cámara a toda leche. O sea, cómo está rodado ese interior, que a mí me recuerda mucho lo que hizo también en Aliens el regreso, ¿no? Esa visión trepidante de la acción en interior, por esos pasillos, ahí hay una labor de construcción, de arte del estudio de los interiores de esa nave, de esa nave, de esa plataforma sumergida, que es genial. Y de hecho pasa una cosa muy curiosa, es que cuando suben arriba a los barcos, a la superficie, como que la película pega un pequeño bajón visual, porque estás como acostumbrado a estar ahí abajo, ¿no? Si te soy sincero, me parece mucho más espectacular lo que hace con las secuencias de acción en movimiento, con cámara en movimiento dentro de la plataforma,
que todo ese espectáculo final, cuando sale la gran nave alienígena e incluye los barcos dentro y tal, que después ha sido copiada en otras películas hasta cansarse, ¿no? Los cineastas sí han visto The Abyss, ¿no? El público puede habérsele pasado y tal, de distintas edades, pero los cineastas sí lo han visto. Y efectivamente, suscribo esto que dices de las secuencias de acción y demás. El final, pues el final es un poquito como tú dices, Deus Ex, pues sí. Me dices tú que quizás el final es un poco Deus Ex, y dices tú mismo, sí, y también es un poco Deus Ex el final de Encuentros en la tercera fase. Y eso no quita que ambas sean fantásticas películas. Bueno, esta sabes que está muy influida por Encuentros en la tercera fase, pero lo que me gusta a mí es que está influida, pero tiene su propia personalidad. O sea, de alguna manera recoge esa influencia, pero no tarda ni 3 segundos en imponer su propia personalidad, que es la personalidad de Cameron, que además es muy interesante. Fíjate, sería un ejercicio interesante hacer una comparativa entre Encuentros en la tercera fase, Abyss y La llegada de Denis Villeneuve. Comparar esas 3 películas como fábulas de encuentro con alienígenas dentro de la clave de todo lo que es la mitología y la literatura y el anecdotario que hay sobre encuentros o supuestos encuentros con alienígenas y avistamientos de ovnis y demás. Creo que estas 3 películas, compararlas sería un ejercicio muy interesante, ¿no? Y sí, la verdad es que de las... fíjate qué triunvirato montamos aquí con La llegada de Villeneuve, con Encuentros en la tercera fase de Spielberg y con The Abyss de James Cameron. Y las 3 completamente distintas. ¿Por qué? Todas tienen su personalidad, porque lo que tienen detrás es un director con personalidad. Y aunque estén todas, o sea, de alguna manera, indudablemente Encuentros es la que influye en The Abyss y Encuentros es la que influye, tiene una incidencia clara como antecedente y como inspiración de algunos momentos de La llegada, las 3 acaban encontrando su propio camino, ¿no? Y eso siempre es interesante. El final, pues hombre, el final sí que es cierto que me parece un poco, más que Deus Ex Machina, es más bien un poco precipitado. Es decir, a mí ya digo, con lo de los tsunamis y pudiendo ver los tsunamis y demás, me mola que estos aliens sean tan chulos, porque al final tienen un puntito chungo, ¿no? Es decir, hoy no me dejas tirarme bombazos con mis primos de enfrente. Y mañana, ¿qué me vas a pedir? Que monte una secta y os adore. ¿Me entiendes por dónde vas, no? ¿Por dónde voy, Rafael? Es decir, es una chulería lo que hacen los aliens, ¿no? Que claro, la gente dirá, no, pero es que lo hacen para salvarnos y tal. No, gracias. No, la libertad está por encima de otras cosas. ¿Libertad para darnos bombazos? Pues, llegado el caso, ¿qué prefieres? ¿Qué eliges? A mí me molesta la docilidad y la alegría con la que Cameron plantea esa frase que dice Bud es solo una sugerencia, como en plan chulo, ¿no? Es decir, estos tipos solo sugieren. Tengo unos amigos nuevos, mi primo el de Zumosol, como en los anuncios, que me dicen que dejemos de hacer el imbécil y que no destruyamos el planeta y no nos destruyamos a nosotros mismos. Porque es interesante como los aliens, no lo olvidemos, le proyectan a... Esto es lo del Antiguo Testamento, si te das cuenta. Esta película tiene mucha clave de carácter bíblico, del Antiguo Testamento. Tiene mucha clave de Sodoma y Gomorra. Es decir, es como pedir, si me enseñas a un solo hombre que no peque, un hombre justo, y no consiguen encontrar a un solo hombre justo en Sodoma y Gomorra, con lo cual a freír puñetas Sodoma y Gomorra. Es un poquito de como presión, ¿no? Como de, sé bueno, pero... Mira, hay una serie muy interesante ahora coreana, que yo te propongo. Yo la estoy viendo todavía, así que no sé cómo acaba. No sé si realmente el desenlace de la serie nos va a llevar a poder establecer una comparativa con esto que estoy diciendo, del rollito Antiguo Testamento, pórtate bien o te crujo. Se titula Rumbo al infierno. Es una serie coreana, me parece que son 6 capítulos. Yo he visto 3. Estoy en el Ecuador y creo que además va a dar un cambio en la segunda parte, en los 3 últimos capítulos. Si son 6, que creo que son 6, no estoy seguro. Pues es un poco lo mismo, ¿no? Es decir, la amenaza, ¿no? La amenaza, la mano alzada. Yo lo de la mano levantada, educar a collejas, ¿qué pasa con el libre albedrío? ¿Me explico? Es importante el libre albedrío.
Entonces, ese ejercicio de autoridad, ¿no?, de los alienígenas, y me llama la atención cómo James Cameron lo vende como una cosa casi pues positiva y demás, ¿no? Bueno, pues a mí me cabrea, o sea, me mosquea, no me gusta. Pero más allá de ese... Pero esto es una cuestión personal mía, ya sé yo que es un poco... es como una reacción instintiva, ¿no?, de muy sujétame el cubata, ¿no? Pero esa mano alzada, ¿no?, para chaval, o te portas bien o te meto una colleja. Cuidado con esas cosas que las carga el diablo. No sé, no compro yo a estos... El buen rollo de estos aliens no lo compro, ¿vale? Entonces sí, a mí ese final pues me toca un poco las narices. De la misma manera que te digo que para mí el final de Encuentros en la tercera fase es un final inquietante, profundamente inquietante. Estos señores venidos del espacio exterior, primero secuestran a un niño y a otra gente, los secuestran, que aquí no se habla nada de sondas rectales ni nada parecido, pero la realidad es que se ha producido un secuestro de un niño y hay una angustia del padre buscando al niño, o sea, de la madre buscando al niño y del otro buscando a los alienígenas y tal, ¿no? Pero esa madre buscando a su hijo es un relato angustioso en toda la película de Encuentros en la tercera fase de Spielberg. Se ha producido el secuestro del niño, dices, a ver, amigos, ¿qué ha pasado aquí? Es un poco eso, ¿no? Y aquí pues me pasa un poco lo mismo, ¿no? Es decir, os metemos los tsunamis por las narices que lo vais a flipar, gamberros. Ese ejercicio de autoridad, ¿no?, de estar por encima de que somos los niños de la galaxia, no compro. Entonces, más allá de eso, que ya digo es una cuestión personal mía ante las películas de alienígenas buenrollistas, que no me las creo, y ante esa amenaza de la colleja a mano alzada, tampoco me mola. Pero más allá de eso, pues la película está muy bien resuelta, tiene pues todas estas claves que hemos comentado. El tema dentro de lo que yo tengo más pensado es un poco esto, ¿no?, de este puntito de solemnidad final del tercer acto, cuando los alienígenas, digamos, se revelan y revelan sus intenciones, y entramos un poquito en un puntito Antiguo Testamento, ¿no? Eso Rafael me deja un poquito como descolocados, pero la inmersión en la profundidad de Bad, del abismo, cómo está rodada esa parte, el trabajo de efectos visuales y todo lo demás me parece que es, pues bueno, es un poco con lo que decías tú, ¿no?, uno de los puntos fuertes de la filmografía de James Cameron, y que curiosamente en el estreno, en su encuentro con el público, pues no funcionó tan bien como se esperaba, sobre todo viniendo como veníamos pues de otras películas que habían conseguido bastante éxito, otras películas de director que habían conseguido bastante éxito y demás, ¿no? Y que en cuanto al esfuerzo de producción, el despliegue, cómo se rueda esta película, no vamos a ver muchas películas como esta, rodadas de esta manera, tan realista en el sentido de decir que esta gente estuvo ahí sumergida, pasando las canutas, y sin utilizar, pues eso, las pantallas verdes, las técnicas de morphing, las capturas de movimiento con los tipos, con los pijamas con pelotitas y todo esto, que es lo que tenemos hoy más en marcha, y que es lo que desarrolló el propio James Cameron en Avatar, en la primera de Avatar. Y no sé, a mí me ha gustado reencontrarme con esto. Los personajes, cómo define el personaje, cómo trabaja el grupo. Es una de las películas de Cameron donde el grupo está más junto con Aliens el regreso. Es que las dos son muy parecidas en muchos aspectos, ¿no? Yo diría que son casi prácticamente gemelas, ¿no? El cómo trabaja, ¿no?, es los grupos en situaciones de riesgo, algo, como digo, muy propio del cine de Howard Hawks. Lealtades que se forjan por gente que trabaja en situaciones de riesgo continuamente y están enfrentando la muerte, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rafael, yo creo que es una película que completa muy bien la visión que se puede tener de la filmografía de James Cameron, y que invito a los que no la hayan visto a que la vean, porque creo que se pueden pegar una gozada. Y para gente que nos gusta el rollito submarino y tal, pues es una de las mejores películas de acción a nivel submarino que podemos encontrar. Lo vamos a dejar aquí, Rafael. Gracias por la paciencia que has tenido, el tiempo que hemos tardado en hacer la crítica. Y bueno, como digo siempre, nos vemos en otra por estos lares. ¿De acuerdo? Hasta luego.
Acción, tu revista mensual de cine y series, con los mejores estrenos de cine, fichas y reportajes coleccionables, series de televisión y 8 pósters todos los meses. Búscala en tu kiosco.